Perfecto. Mira, lo que dice Pedro tiene mucha razón. Te voy a poner una analogía porque creo que lo podemos entender mejor. Yo en administración y cuando yo iba a la escuela en administración, nos daban clases de estadística, de matemáticas, de investigación de operaciones, de administración financiera, de mercadotecnia, de derecho. Oye, yo decía, y muchos de mis compañeros decían, oye, ¿por qué yo tengo que saber derecho si yo no soy abogado? ¿Por qué tengo que aprender matemáticas o estadísticas si yo no estoy estudiando una carrera de físico-matemática? ¿Por qué tengo que estudiar investigación de operaciones si yo lo que voy a hacer es administrador? Ah, porque tenemos que entender que nosotros vamos a colaborar con una serie de expertos que nos van a auxiliar para poder realizar un trabajo. No invadimos competencias, pero entendemos y sabemos qué es lo que queremos pedirles y en qué nos pueden ayudar si es que requiriéramos esa ayuda. Y el perito tendría mucho que ser así en muchos casos, si hablamos del tema de la grafoquímica, si hablamos ahora de los problemas de firmas biométricas, creo que tendría un poco o un mucho que ser así. Bueno, yo quiero hacer la aclaración de que ahí recién dijo Pedro que es como que la academia nos tiene que formar, ¿sí? Pero me parece que es responsabilidad de los profesionales no quedarse con lo que aprendieron en la academia, porque nosotros nos tenemos que seguir formando constantemente. O sea, hablamos la otra vez en todos los seminarios que cómo va modificándose las técnicas de la criminalística en general, sea porque aparecen nuevas metodologías, nuevas técnicas, pero también aparece la influencia de las nuevas herramientas informáticas y tecnológicas, y cada 6 meses nosotros ya estamos desactualizados. Entonces, también comentarle a los que están acá que cada uno de los docentes que están viendo acá somos parte del diplomado de posgrado en pericias en tecnologías grafocríticas, que lo venimos ya hablando desde el año pasado, estamos en la segunda cohorte, cada uno de los que estamos acá somos profesores en ese diplomado, y que estamos abordando justamente todas las temáticas, no solamente para investigar, sino también cómo están utilizando los falsarios, que Otto Rodríguez es uno de los profes que también está acá como asistente, sobre la temática. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando y informándonos, porque... Sí, eso que dices es importante, Federico, por eso tendría que haber una diferencia entre el que estudia una carrera, llámala como la quieras llamar, pericia caligráfica, grafocrítico, grafotécnico, y una diferencia en el que estudió y otra en el del que es experto forense. Porque todos pudimos haber estudiado y acreditado, pero no tenemos el nivel de conocimiento para poder hacer una experticia. El tema de perito no se da en la academia, se da en la práctica supervisada y después de un tiempo de experiencia se adquiere esta categoría de experto. No se sale experto de la escuela salvo casos excepcionales. Bueno, y volviendo al tema anterior, uno de los puntos principales que quería abordar es esto, ¿no? Nosotros como peritos le solicitamos al tribunal de juicio que nos dé la información. El tribunal de juicio le pide a la empresa, nos da una información encriptada. Nosotros no la podemos analizar, yo digo, no puedo hacer la pericia. Ok, nos la da desencriptada, de dos maneras a mi modo de ver. La primera, que sería para que yo lo pueda trabajar en algún software libre, como puede ser Alan Forensic. La segunda es impresa por computadora, que es probable que eso te empiece a pasar. O sea, que directamente te la dan diciendo, estos son los números que nosotros tenemos, esta es la presión, la velocidad, estos son los gráficos, estas son las curvas, el azimut, el levantamiento. Y con esa información, el perito va a tener que salir a tomar cuerpo de escritura buscando justamente lo que vamos a ir ahora. Sí, Paco. Sí, pero la complejidad estriba, y perdón, pero antes había levantado la mano, Pedro, ahorita le doy la palabra ahí para que haga su comentario. Sí. Pero el tema pasa con lo que decía Pedro también de la compatibilidad de softwares y hardwares. Porque, por ejemplo, yo tengo iGraphic y iGraphic me genera un archivo EPG, que es una extensión propia del programa. Si yo la quiero analizar con Alan Forensic no me lo permite porque no reconoce el tipo de archivo. De ahí el tema de sí saber un poco de informática o un mucho y poder saber que debe de existir compatibilidad de programas, de archivos y de una serie de tecnicismos que mucha gente no entiende. Adelante, Pedro. No, yo quería hacer un comentario con lo que se dijo hace un ratito con el tema de la academia. Digamos, ¿por qué hice el comentario de la academia? Porque si bien es cierto que como un médico estudia y recibe un título, no es especialista en nada, luego tiene que hacer una especialidad para validar el doctorado. Acá pasa algo parecido, pero aparte
se adhiere algo más. No sé cómo será en otros países, pero aquí, digamos, para ejercer, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, está el colegio público de peritos, que matricula si hay un título otorgado por una entidad académica aprobada, con lo cual es una cadena indisoluble. O sea, si yo no tengo una academia que me dio pie para después poder aumentar mi conocimiento y profundizarlo con mi experiencia, no puedo ejercer. Y hoy por hoy, la academia está relacionada también con lo que es, vamos a llamar, la jurisprudencia. Hoy solo se trabaja en papel, aún en un contexto en donde muchos de los bancos, acá en la República Argentina, están levantando información en tabletas, pero sin embargo, el Colegio de Peritos de la capital federal solo analiza papeles. Entonces, bueno, pero es un cambio, es un proceso también. Bueno, pero a lo que voy es que cuando, digamos, yo comentaba que de alguna forma los peritos, los profesionales que tienen trayectoria como ustedes, entendiendo la problemática y pensando en el legado que le están dejando a las generaciones que se van a formar, pueden de alguna forma intervenir, aportar información y aportar a que la academia se modifique, la academia y los peritos, a que la legislación se ayorne, porque si no, los que están estudiando en este momento, ¿qué van a hacer dentro de 10 años si esto no cambia? Es un caos. Por otro lado está el tema de la normalización. Esto que vos decís, finalmente te entregan la información desencriptada. El ISO 19794, que es capítulo 7, ¿no? Porque hay varios dentro de esa norma. El capítulo 7 es el que habla de series temporales, que un registro de firma es una serie temporal. Ese ISO se puede tomar como base perfectamente para que desencriptado cualquier paquete lo pueda tomar y analizar. De hecho, digamos, es una de las cosas que nos planteamos en Alanfonet, que es decir, yo puedo tener una... Nosotros en el modelo, cuando hablábamos de un PDF y la firma digital, el objetivo fue como reproducir el circuito completo con el que uno se puede llegar a encontrar en cualquier contexto. Pero un ISO 19794, capítulo 7, desencriptado, es una norma perfectamente válida como para que cualquier paquete de software la pueda incorporar cualquier perito sin necesidad de entender nada del software, lo pueda tomar y ver gráficamente cómo se despliegan las curvas, lo tentaban o se llaman. Y poder trabajar perfectamente sobre eso, ¿sí? O sea que es una norma, la estandarización. Ya vamos a ir a la parte de estudio, pero ahora yo quiero abordar el tema del cuerpo de escritura, ¿sí? Porque supongamos, vamos paso por paso. El tribunal nos da la información biométrica, yo tengo la información biométrica. Ahora, ¿cómo voy a tomar el cuerpo de escritura que está ahí en la persona que lo negó? Voy a utilizar formato papel, ¿sí? Voy a procurar trabajar con una tablet, con una tableta digital, voy a procurar trabajar con la misma marca, o voy a trabajar con con la misma marca y el mismo modelo. No sé ahora me interesan más los peritos, que ya voy a vos. No sé qué opinas, no sé si Rafa está o Juan Francisco, ¿qué opinas sobre ello? A ver, yo considero que efectivamente has dado en el clavo en el tema, porque estamos hablando todo el rato de la firma biométrica, estamos considerando la firma dubitada en general, y no es una prueba de comparación, sabemos que es tan importante la firma dubitada como el material de comparación. Yo considero que efectivamente se abre aquí un escenario importante, y en el tema de cuerpos de escritura yo cuento que se tendría que recoger con un software compatible, homólogo al que se ha producido la firma dubitada, para tener los mismos elementos de captura de datos y luego de traslado de estos datos, como la presión, la aceleración en curvas, en diagramas, etcétera, de la forma más clara posible. Ahora bien, nos empecinamos siempre en los cuerpos de escritura, y nosotros, por ejemplo, en nuestro despacho siempre hemos considerado que el cuerpo de escritura es muy importante, pero también es importante el disponer de documentos o de firmas hechas sin fines de cotejo, para poderlos complementar con el cuerpo de escritura, porque un cuerpo de escritura siempre cabe la suspicacia, la sospecha de que se haya podido hacer de una forma disimulada, ejercitada previamente para disimular y para introducir datos de cómo funciona el perito, y es importante disponer de firmas espontáneas.
También las firmas espontáneas en este caso tendría que haber un banco de documentos homologados, incuestionados por la parte que lo ha hecho, recogidos de esta manera, porque se pueden haber hecho muchas transacciones de tipo comercial o en este tipo de documentos que realmente se recojan en un banco de datos y que puedan facilitar al perito el disponer no solamente de cuerpos de escritura hechos con tabletas y de esa forma que se le proporcionen luego al perito con otros documentos hechos en fines de cotejo en la misma manera. Y por qué no complementarlo con cuerpos de escritura hechos de forma tradicional, porque cuanto más elementos tengamos, y como lo tienes a la vista, ves cómo produce la firma, lo ves bien en directo, también es un elemento más a añadir a las firmas que tengas con carácter biométrico. O sea que yo creo que se abre un tema interesante. Rafa, ¿qué opinas vos respecto a eso? ¿Para vos es necesario trabajar con una misma modelo, misma marca? Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano y con lo que habéis dicho el resto de ponentes, pero de todas maneras reitero lo que he dicho antes. A ver, la capacidad del perito reside en su conocimiento experto y por tanto tiene más capacidad para deducir elementos que no se han producido en las circunstancias más idóneas, ¿no? Es verdad que hay circunstancias en las que es muy difícil poder extraer esa impronta gráfica o ese gesto gráfico, pero si no se dan todas las circunstancias idóneas o perfectas para que se extraiga el gesto gráfico, pues ahí está el perito para poderlas saberlas o extraer. Con esto quiero decir que a lo mejor esa ideal no va a existir o va a existir en muy pocas ocasiones, con lo cual eso no significa que el perito no se pueda pronunciar o tengan que rechazar el asunto, ¿no? Porque sería muy fácil. Un perito que siempre rechaza asuntos porque no tiene suficiente material, claro, nunca se va a pronunciar, pero a veces sí que hay que mojarse y hay que establecer un criterio en base a lo que tengas, con más o menos contundencia, que a lo mejor no puede ser categórico, pero tendrás que pronunciarte. Una pequeña coletilla lo que ha dicho con mi hermano, que estoy totalmente de acuerdo, es también el hecho, y que lo veo por las observaciones que estoy viendo en el chat, que lo tengo aquí abierto, que es también hablando del problema de la contemporaneidad. Un cuerpo de escritura hay que pensar que se puede hacer mucho tiempo después al documento cuestionado, aunque sea es muy interesante, ¿no? También eso. Por eso el complemento con documentos hechos sin fines de cotejo, pero que tengan esta categoría de ser documentos certificados con firma biométrica, porque no en el futuro puede haber un banco homologado de estos documentos y que te permitan además de evitar la suspicacia de un autodisimulo en el cuerpo de escritura, el poder salvar el tema de la contemporaneidad si realmente se acercan al periodo de la firma biométrica producida en el momento en que se ha realizado. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué opinas? Lo del banco de firmas era precisamente uno de los objetivos que se planteaba ese tercero de confianza que se puso en contacto con nosotros para hablar con los organismos públicos españoles, para crear a través de todas las leyes o todas las prevenciones necesarias para conseguir que cualquier firma de organismos públicos pudiera llegar a entrar en un banco para que se pudieran utilizar para futuros cotejos, ¿no? Futuras impugnaciones. Evidentemente, con gran dificultad, porque esto requiere, pues, de prevenciones de confidencialidad, de protección de datos, etcétera, pero que bueno, que era un proyecto que tenía en cuenta este tercero de confianza que quería implementar la firma biométrica. Paco, ¿has intentado abrir un archivo viejo de tu computadora en WordPerfect y luego lo has abierto en Word 97 y luego en el Word 99, luego en el Word 2000, luego en el Word 2015 y luego en el Word 2020? Tendrías que saber un poco de eso para hablar de archivos. Yo creo que el tema de las muestras es un tema bastante complejo. Idealmente, yo coincido con Francisco en el tema de que el tener un banco de datos sería idóneo, pero mantener un banco de datos de un banco tan grande, no sé cuál es el banco más importante en Argentina, en México pudiera ser, no digo nombres, uno muy grande,
aquí hay 2 o 3 que acaparan todo, y que tengas un número de cuentavientes y un número de transacciones tal que quieras guardar todas las firmas de todas las transacciones, es materialmente imposible conservarlos. Y luego tienes que ver formatos, tienes que ver plataformas, y tienes que ver softwares generadores y softwares lectores, porque eso va a modificar tu interpretación de la información. Entonces estamos hablando de un problema complejo. Ahora tienes una firma cuestionada y lo vas a basar todo al cuerpo de escritura, tienes que saber que las condiciones pueden ser totalmente diferentes porque cambiaste software, cambiaste tableta y el sujeto que está firmando puede haber cambiado en el tiempo. Y por lo tanto, como la firma es reflejo de la persona, se puede modificar tanto que pueda ser muy diferente, o puede ser que tengas suerte con unas personas que nunca cambian y que sus firmas siempre son constantes. Entonces cuando tomas muestras de firmas te das cuenta que en una tableta digital que hay curvas de presión o de velocidad que son muy constantes y muy parecidas y no tienes problemas, pero hay unas donde las curvas varían tanto que incluso las normalizaciones estadísticas son complejas. Ahora, la problemática con el papel es equivalente, ¿no? Digamos, sí, si yo claro. tengo que cotejar algo en un papel y pasaron 10 años, el problema lo tengo igual. Sí, son los mismos pero problemas. Son los mismos problemas, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es que cuando nosotros trabajamos con distintas tabletas, por ejemplo, acá yo tengo una Wacom, ¿sí? Y acá tengo una Genius, con la que yo estoy trabajando con las dos versiones del software y gráfico. Fíjese el tamaño de la pantalla. Si de repente yo tengo que la firma cuestionada está hecha en esta pantalla y yo después se la pongo para que la firma acá, ¿no le podría hacer un poco más chica? De la misma manera que nosotros hacemos en el cuerpo de escritura y que hacemos formas para que vaya cambiando, ¿sí? También puede ser que le influya ver una pantalla más chiquita para hacerla un poco más lenta también, además de hacerla más chica. Son cuestiones también que tenemos que tener en cuenta. Otro de los puntos es que hay algunas pantallas, por ejemplo en estas dos, es que se ve la firma en esta, cuando yo voy firmando, y en esta no se ve en la computadora. Entonces, si yo hice esta firma mirando la computadora, probablemente la fluidez sea completamente distinta. Otro punto, ahora no encuentro el otro lápiz, pero los lápices van variando entre instrumento escritor con el soporte. Entonces, si yo tengo un lápiz más grande, un instrumento grande, más pequeño, eso puede cambiar tranquilamente. O también el tema del pivot. Si yo pongo, aquí tengo el espacio para apoyar y en el otro no, puede llegar a cambiar el pivot gráfico. Son cuestiones que nosotros tenemos que tener, y citando a Celso de Piquia, también tenemos que tener en cuenta y en claro de que este principio de adecuación puede llegar a variar. Sí. Los teléfonos celulares también. De hecho, hay tecnologías, por ejemplo, acabo de hacer la prueba para, lo he usado como tabletas para subir firmas a iGraphic, y uso una Wacom para Alan y uso la Wacom para iGraphic, y por ejemplo ambas tabletas, en este caso la pantalla del móvil y la pantalla del Wacom, no me permiten trabajar con el dedo, me permiten trabajar únicamente con su lápiz, y los resultados varían mucho. ¿Qué pasa si la persona firmó con el dedo en una tableta que sí permite firmar con el dedo, y yo le voy a hacer una prueba con una tableta que no permite firmar con el dedo y que solamente tengo que hacerlo con lápiz? Va a variar mucho. Pero cortito, porque tenemos que darle... Disculpa que antes que hables, quiero comentarle a todos los asistentes, ahora somos 863 personas conectadas, que tenemos una muy buena noticia. Son muchas las personas que quisieron intervenir en este foro, lamentablemente por una cuestión de tiempo. Usted pensaba que era mucho tiempo, nosotros sabíamos que era poco tiempo, no le pudimos dar la posibilidad, y los planteos que hicieron fueron muy buenos. Entonces dijimos, vamos a armar un segundo foro, ¿sí? Que va a ser el fin de semana que viene, no el próximo, que creo que cae sábado 23 de mayo, en el cual va a participar para ese foro. Y están invitados también Oscar Díaz Santana, Otto Rodríguez, Federico Rindisbacher, Mario Costeja, y vamos a traer un especialista de Wacom y también invitar a Adriana Silioto. Es decir, vamos a tratar de hacer un compendio. A lo mejor no estamos como en todo el tiempo juntos, se divide por hora, entran y salen, vamos a ver qué pasa,
pero la idea es ir debatiendo. Todos los que están acá también están invitados, no sé si para estar tantas horas, porque vamos a desgastar físicamente, pero sí para querer opinar, porque está claro de que hay mucho por ver, hay mucho por discutir, y de estas discusiones se abren muchas mentes. Estoy seguro que muchos de los asistentes de repente de estas charlas empiezan a tener nuevas ideas, a hacer trabajos de investigaciones, a ahondar o profundizar en las lecturas, así que estamos contentos por eso. Entonces, los que se quieren inscribir ya mismo, yo les dejo acá el link, ¿sí? Se los dejo acá en los comentarios para que puedan acceder. Eso por un lado. Y por otro lado, Federico Rindisbacher, que es el que está a cargo de la carrera de calígrafo en el del Instituto Policial de la Policía Federal Argentina, ¿cómo es? IPFA. Están haciendo un trabajo de investigación que lo vienen llevando hace un tiempo con firmas de manera manuscrita en soporte de papel, firmas de manera manuscrita en soporte digital. Y si bien están llevándose adelante ese trabajo de investigación, estaría bueno que Federico, si estás acá entre todos nosotros, puedas pedir para hablar. Yo te doy la posibilidad de entrar al chat para que puedas contarnos un poquito en qué se basa ese trabajo de investigación y hasta dónde se puede llegar con las conclusiones que ustedes están buscando. Así que si está Fede, activame acá como el pedido, yo te voy a dar el audio. Así que dale, Pedro, estoy atento a tus comentarios. No, simplemente quería, digamos, recalcar que toda la diferenciación que hacían en cuanto a que si pasaron 10 años o si las tabletas son distintas, veo la firma cuando firmo, son todas variables que, bueno, parte de esa misma problemática también creo yo subsistiría si solo hubiera papel. Ahora, en un medio digital hay cosas que se pueden subsanar, digamos, basado en las diferencias de los dispositivos, los lápices, si las cosas se hacen basado en los estándares. Es decir, si yo capturo la información, la proceso y la almaceno basado en un estándar, cualquiera la puede tomar e interpretar interpretando el estándar. Entonces ya es como que, digamos, dejamos de lado una problemática importante. Ahora, el tema del tamaño de la superficie donde firmo. Para poner un ejemplo, ¿viste la primera imagen que mostraste de ese puesto de verificación y de registración? Vieron que el tamaño de la tableta que ponían ahí parecía más bien alargada, chiquitita y alargada, ¿no? Como si fuera un renglón de cuaderno grande. Obvio que ese dispositivo me fuerza a deformar mi firma. Si yo tengo una firma con un componente vertical muy grande, ese dispositivo me va a obligar a deformarla. Ahora, si a mí me ofrecen una superficie relativamente cuadrada o rectangular pero razonable, yo he probado, por lo menos dentro de los protocolos de prueba que nosotros hicimos, hemos probado firmas de distintos tamaños. Y las firmas, independientemente de otras características, ¿sí? Pero sigue siendo mi firma. No sé si se interpreta. Cuando yo analizo eso tomado en un celular o en una STU 530 o en una DTH 512 que tiene una superficie de 12 o 15 pulgadas, como si fuera una 4, yo firmo, pero el formulario que se me da me impone de todas maneras una superficie razonable, como puede ser la STU. La STU 530 es una superficie razonable. Ahora, yo no utilizo toda la superficie de la STU. Yo utilizo generalmente un área central. Esa área, cuando yo la puedo extrapolar y representar en distintos dispositivos, que es lo que de alguna forma nosotros nos impusimos también como metodología razonable de trabajo, es decir, bueno, yo puedo estar filmando con un celular, con una STU o con una tableta Samsung de 10 pulgadas, pero la superficie que le voy a ofrecer al sujeto es más o menos un cuadrado de un tamaño razonable, en donde el sujeto va a tener que desplegar su firma. Yo voy a utilizar el ISO para codificarlo, y eso, no importa si pasaron 2 años o 10 años, cualquiera lo va a poder interpretar. ¿Se entiende? Eso es importante de buscar lo que es la estandarización, ¿sí? Pero ¿quién es el que está encargado de ponerle presiones a las marcas de tableta para que busquen estandarización?
Bueno, yo creo que me parece que por eso en algún momento, Federico, charlábamos que si los peritos se ponen a la cabeza del problema y de alguna forma se establece un consenso para decir cómo se deberían hacer las cosas razonablemente para que los informes que los peritos les tienen que ofrecer a la justicia tengan un sustento relativamente válido desde el punto de vista científico, operativo, analítico. Si ellos no se ponen a la cabeza, las empresas van a trabajar en base a lo que les parezca y a las empresas se mueven para maximizar las ventas. No es un tema de pericia caligráfica. Entonces, si yo tengo un dispositivo chiquitito en donde es un cuaderno donde tengo que achicar mi firma como si fuera un voucher cuando voy a la farmacia, que es cualquier garabato que hago, bueno, eso no sirve para nada. Vale, Ya, termino con una cosa, respecto del dedo. Yo he estado en reuniones en donde vienen los proveedores de distintos sistemas porque estábamos en un cliente. Es que el dedo es lo mismo, sí que le bajo el umbral. El dedo no tiene nada que ver con el lápiz. No tiene nada que ver con el lápiz. Entonces, si una pericia se va a basar en lo que hace un dedo, debería tener muestras basadas en dedos. Y si lo hace con un lápiz, muestras basadas en un lápiz. Si yo sé que el sujeto fue en un escritorio de un banco, sentado, apoyado sobre una mesa, y lo voy a invitar a que se siente, sentado en una mesa con una tableta, ya no me importa si sigo los estándares, y firme relajadamente en una tableta sentado en una mesa. Porque voy a tratar, ahí sí, de equiparar ciertas condiciones. Pero independientemente de la tableta o del lápiz. ¿Se entiende? No, por lo menos Sí. es mi A mí percepción. me gustaría hacer una apreciación respecto a eso, porque yo hace un tiempo largo que vengo con este tema, investigando, trabajando con Adriana, también con el tema del software, hablando con gente con mucha experiencia como todos ustedes. Y cuando llevo estos avances, estas investigaciones a otros peritos, lo primero que me dicen es, pero claro, es imposible que un perito tenga todas las tabletas. A lo que yo llevo la siguiente respuesta, que no es que todas las tabletas las están utilizando, porque de repente los bancos empiezan a buscar Wacom, ¿sí? De repente hay algunas empresas privadas que pueden trabajar con otra tableta, ¿sí? Pero a la larga, si un perito local, como por ejemplo Adriana, que tiene varias tabletas porque va investigando, lo puede utilizar y se lo puede rentar, ¿sí? A cualquier perito oficial de allí y que vaya con esa tableta, la misma marca, a tomar el cuerpo de escritura. No, mira, Federico, hay un tema. Los bancos, por lo menos acá, ¿por qué, digamos, buscan Wacom o Topaz? Por ejemplo, acá el Ministerio de Seguridad con los DNI y ese tipo de documentación utiliza Topaz, es otra marca, Sí. tan válida como la Wacom. Sí. ¿Por qué? Porque son dispositivos propietarios, no tienen Wi-Fi, no tienen nada, y entonces dentro de una sucursal bancaria, hoy se utiliza eso. Pero ha habido licitaciones y las sucursales bancarias van a desaparecer. Entonces, en una cadena retail, en donde estábamos en un proyecto en donde las personas firman un documento por un crédito para sacar un lavarropa o una heladera, no es una sucursal bancaria. Ahí tenés una Samsung o una tableta de Mac, de Apple. O sea, ahí Wacom no es necesario. La condición de Wacom es porque como es un hardware propietario, en una sucursal bancaria que se quiere extremar la seguridad, no quiere interferencia con un dispositivo como una tableta Samsung que pueda activarse el Wi-Fi o hacer alguna cosa rara. Pero es un contexto que va a tender a desaparecer, con lo cual la multiplicidad de dispositivos tiene que seguir abierta porque la competencia para mejorar la calidad de lo que se hace tiene que basarse en que haya muchos que ofrezcan características cada vez mejores. Lo que hay que poner por debajo son condiciones en donde los peritos de alguna forma puedan tener un consenso global, general, como para decir, esto es lo que hay que hacer para que nosotros podamos llevar adelante razonablemente nuestro trabajo, independientemente del dispositivo y del lápiz. Es mi opinión. Sí, pero igual, supongamos que hay muchas marcas que van cambiando, que de repente un experto, un especialista tenga esas marcas que están en el mercado actuales, tranquilamente lo va a poder rentar a peritos para que lo utilicen para el cuerpo de escritura. Y No, por supuesto. a eso me refiero. Supongamos que esto es masivo, que es lo que se pretende o lo que se está visualizando, que esto sea masivo.
con eso se soluciona. Francisco Elías tiene 5 tablets, las que se están usando en el mercado. Viene, no sé, Julio Ricardo del Valle, que está ahí también, que es paisano de Paco, y se la renta, se la alquila, va, cuerpo de escritorio, vuelve y listo. No hay ningún inconveniente de llegar a trabajar con la misma tableta cuando esto sea masivo. Por lo menos No, yo creo porque, que puede pasar. no, Federico, ¿sabes por qué? Porque el hardware va evolucionando también. Entonces, Sí, de por eso. pronto hoy tenés en sucursales bancarias que no tienen la restricción de las tradicionales, en donde puede haber un Wi-Fi. Hay unas notebooks que se llaman Dual Surface, que las doblás y las puedes utilizar como notebook, o viene con un lápiz y podés filmar en la pantalla como si fuera una tableta. O sea, y los dispositivos se van a seguir sofisticando. Con lo Sí, cual, pero no podés pensar que el futuro va a ser homogéneo. Al contrario, no, yo va no a estoy ser diciendo. heterogéneo, y lo que hay que hacer es que los peritos puedan trabajar con cualquier dispositivo sin el problema de que porque capture con uno no puedo analizar con el otro. Sí, pero vuelvo a Porque lo si no, mismo. estás restringiendo, inclusive por un tema económico. Por ahí un perito se podrá comprar el dispositivo que sale 3.000 o 5.000 dólares, y otro trabaja con un celular de 500 dólares, pero los dos tienen que poder hacer un trabajo razonable si las cosas se hicieron razonablemente bien. Sí, pero vuelvo a lo mismo. El tamaño es distinto, el lápiz trabaja distinto, tiene otra forma para agarrarlo, el pivote es distinto. Sí, bueno, como decís, si es rentable, si es masivo, va a ser rentable y va a haber alguien que lo va a alquilar, y de repente uno va a tener que hacer grandes inversiones para siempre estar comprando lo mismo. Aunque la tengo Pero vos le vas a imponer a todos los bancos, o le vas a imponer a todas las cadenas de retail, los shopping, suponete que quieran utilizar esto, que todos tienen que utilizar un dispositivo porque los peritos tienen ese. No tiene sentido. no. Yo te estoy A lo hablando mejor lo que deberíamos productos que lo hacer, alquilan. a lo mejor lo que deberíamos hacer es, en lugar de ser Trataría de ser unos el fabricante del dispositivo. en lugar de ser puristas y pedir la luna, pues que la comunidad científica de la pericia caligráfica estableciera unas condiciones mínimas por debajo de las cuales no se podría aceptar el hacer un dictamen, en lugar de pedir pues que las mismas tabletas sean siempre las mismas, sean homólogas, uniformes, con la misma pantalla, porque es evidente, estamos en un mercado abierto, y nosotros también, cuando entramos a colaborar con esta tercero de confianza, les dijimos todas las requisitos que les no exigíamos, pero les sugeríamos. Se reían en las reuniones, nos decían, oye, pero ¿qué nos estáis pidiendo? Que la tarjeta, que la pantalla emule la manera de escribir ordinaria sobre papel. ¿Qué nos estáis pidiendo? Que el bolígrafo, que el lápiz, que el lapicero, la punta seca sea así. Esto va a ser, ya nos dijeron de inicio, esto va a ser imposible. Con lo cual, a lo mejor sí que deberíamos solicitar, sugerir, establecer unas condiciones mínimas. Bueno, ahí me está escribiendo Federico, que está con problemas para iniciar. Vamos a seguir avanzando y después, cuando él ingrese, de última retomamos el tema del cuerpo de escritura, pero creo más o menos que ya está más o menos visualizados los parámetros o Yo creo que está más que agotado el tema, ¿no, Federico? Ya. ¿Cómo? Creo que está más que agotado el tema, ahí ya todos expusimos nuestro... Ahora bien, tenemos un cuerpo de escritura en el cual lo obtuvimos, por ejemplo, con la misma tableta que la firma cuestionada. Tenemos los datos biométricos de la firma cuestionada y de las firmas indultadas. ¿Cuál es el próximo paso de estudio? Tenemos que hacer el cotejo. Y ahora tenemos nuevas técnicas para hacer el cotejo. Dejamos los métodos, las técnicas tradicionales, que era lo mejor ver con lupa, pero de repente ahora no sirven más las lupas, los convirtieron en lupas telescópicas, y ahora tienen que trabajar con esto, vayanlo guardando, por lo menos para no sirve más la fotografía, los convirtieron en grandes cámaras, los convirtieron en escáner, tampoco lo van a utilizar para este punto, ¿sí? Y de repente se empieza a trabajar con software. ¿Sí? Necesitamos un software para hacer un cotejo, ¿sí? Y estas técnicas de estudio que vamos a vincular, por ejemplo, la velocidad, podemos tener, como hablamos recién, distintos estándares, cómo analizarlo de la misma manera, buscando las curvas, los máximos y los mínimos. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Porque a lo mejor de repente hay algunas variables. Si antes alguien podía analizar y estudiar algunos parámetros, como por ejemplo una descarga de tinta, toda esa información ya no va a estar.
el punto de ataque, a lo mejor ya no es el mismo el sistema de escribir, porque no se puede detallar tan preciso como nosotros lo vemos con un soporte papel, pero tenemos más información con velocidad, como decía Juan Francisco, con presión, y tenemos algo que antes no podíamos estudiar, lo que son los movimientos aéreos no graficados, que dicen algunos, o rasgos aéreos, que en realidad ahora sí son graficados, porque están graficados de otra manera, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros cotejamos, ¿sí? Ya vamos a llegar después si tenemos información de mejor calidad o de peor calidad que la metodología o la técnica tradicional. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo hacemos ese cotejo? ¿Sí? No sé si alguien quiere empezar con el tema. Si quieres, podemos apoyarnos de la presentación que te envié para hablar de qué es lo que tendríamos para hablar objetivamente qué elementos tenemos. Y en la presentación que he hecho he tratado de poner no números. No me voy a meter con el tema de números, porque ya dijimos que el tema de números requiere otro nivel de expertise. ¿Estamos hablando de esta presentación? No, estamos hablando de una segunda que te envié. A ver, ya voy a buscarla ahora porque no recuerdo. ¿También el PDF, Paco? No, es presentación de PowerPoint. Se llama Peritación en firmas biométricas. ¿Querés compartir tu pantalla y la poner? Claro. Dale. Fíjate, al lado del micrófono tenés para compartir pantalla. Ok. Déjame ver al lado del micrófono. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla. Seleccionar pantalla. Sí, ahí compartir, elegir, seleccionar toda la pantalla. Presentación permitir. Listo. ¿Ahí la ven? Sí, se ve. Ok. Esta es la presentación. Esta es una firma tal cual la tendríamos adquirida en una tableta digital. Y dependiendo del software, dependiendo de la marca de la tableta, lo que obtendríamos sería una imagen y unos gráficos. Estoy poniendo los gráficos muy básicos, los que nos dan. La gráfica que tienen en color rosa representa la presión escritural en este software en particular, y la verde indica la velocidad de los trazos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una tableta digital? Que nosotros a través de un sistema de video podemos ir viendo cómo es que se reproduce la firma paso por paso en sus movimientos graficados como en los movimientos aéreos, y poder tener una dinámica propia de la firma. Dependiendo del software, hay diferentes softwares que nos dan diferentes versiones de esta firma y nos permiten hacer los comparativos. Ya decíamos que podríamos tener un cotejo de firmas bajo dos esquemas diferentes. Uno, hacerlo a través de los gráficos, y cuando los gráficos son muy parecidos, las cuestiones no serían tan complejas de interpretar para el perito, aunque si le pides a un perito que te explique qué son los picos, pues tendría que saber a qué se está refiriendo en un gráfico o en otro, y para poder llegar a ciertas conclusiones de poder decir por qué sí o por qué no. ¿Ok? Puede utilizar diferentes técnicas para hacer superposiciones de gráficos y poder interpretar qué implican estos cruces, pero el perito debería de saber hacerlo. La otra es que puede trabajar con las imágenes dependiendo del software. Algunos software nos permiten ver estos cambios de presión y velocidad matizando los colores en una y otra firma. Si se fijan, acá hay colores matizados en colores negros y en colores azules. Algunos, como el Calligraph, el primer software que usé para una tableta digital fue el Calligraph de Vicente Macías, y me lo compartió en el año 2000. Estamos hablando prácticamente de hace 20 años, y desde hace 20 años venimos utilizando estas tabletas para, sobre todo la utilizo para la docencia y explicarles a los alumnos el tema de los movimientos, desenvolvimientos de las firmas, lo que es el ritmo gráfico, cambios de presión y velocidad, lo que tiene que ver con los movimientos graficados y no graficados, y poder hacer un cotejo. Para mí este sería el idóneo de hacer un cotejo de escrituras que me permitiría ver movimientos, desenvolvimientos, movimientos graficados, no graficados,
y sobre todo lo que tiene que ver con el ritmo gráfico y los cambios de la presión y la velocidad. Porque si yo me meto al tema de los gráficos y de los números, y si no estoy lo suficientemente capacitado en ello, me puedo llevar una sorpresa. Por ejemplo, acá voy a pasar rápidamente. Esta es la presentación con otro software y cómo nos representa las imágenes de manera diferente a las que nos las presentó en el software anterior. Y los cambios de presión y velocidad que vemos acá abajo cuando ponemos una línea punteada, y la presentación que había hecho Pedro también, que nos puede dar otra luz, yo creo que sería la parte importante para el análisis de las manuscrituras y no meternos con el tema de los gráficos y de los números, al menos si no se está capacitado. Aquí la problemática que habíamos hablado para el cotejo de firmas, hice un pequeño experimento, le pedí a una persona que pusiera unas firmas, estas fueron capturadas con un teléfono celular, este es un teléfono celular que tiene un lápiz y que me permite hacer capturas. Hicimos estas capturas con Alan Forensic y estos son los gráficos de la presión y de la velocidad que tienen ambas firmas, y le pedí también que lo hiciera con el otro software que tengo. Y entonces, si nosotros comparamos los gráficos en una y en otra, por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de la presión obtenida de las firmas capturadas en un teléfono celular con Alan Forensic y el otro con eGraphic, veremos que las curvas parecen muy diferentes. Si vemos las curvas de la velocidad, entonces también son muy diferentes. Y si no sabemos nada de interpretación de espectros y de curvas, nos vamos a perder en la información. ¿Cuál es la propuesta? Poder analizar estos cambios de presión y velocidad sectorizados, movimientos y desenvolvimientos, para poder aplicar o tratar de adecuar un método grafoscópico a la interpretación de estas imágenes, siempre y cuando la imagen generada por el software me permita ver estas circunstancias. No se están viendo las imágenes, como que no están pasando las imágenes. No están pasando. Sí, a ver, poné la presentación de vuelta. A ver. Pásale desde la izquierda nomás, a ver. A ver. Es como que se quedó clavada en la primera. Se quedó clavada la primera. Voy a salir de la presentación y voy a regresar a la presentación. Ok, ya sé qué pasa. Entonces, dame oportunidad de entonces a ver. Dale. Para regresar, ya sé qué pasó. Con eso de las tecnologías, ok. Entonces acá me regreso y acá le doy compartir la presentación, seleccionar la pantalla, vamos a la presentación de las firmas, permitirme aquí. Entonces, dime si ahí ves la presentación. No estoy viendo la presentación, solamente veo la foto estática esa. Pasala desde la izquierda, a ver, pasalo desde las diapositivas. Ya sé qué pasa, a ver, va otra vez, va de nuevo. Vamos a seleccionar pantalla. Loco, mientras tanto, vos sabés que vos lo que estás ahí por hacer es mostrar mezcla de resultado entre Graphic y ahí está, entre Graphic y el Alan Forensic, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Mira, si vos me dejás a mí, por favor, pasar un videito para que los chicos puedan ver el paso a paso de cómo obtener información en Alan Forensic y después mostrás eso para que ellos puedan entenderlo, ¿puede ser? Sí, ahí ya ves la presentación. Ahora sí se ve. Ok, dejo que pases el video entonces y ya vemos entonces los gráficos. Listo. Paco, te saco tiempo para compartir un video para que ellos vean dura menos de 2 minutos, para que vean el paso a paso en Alan Forensic y después vos mostrás el cotejo, ¿puede ser? Listo. Dale, ahí lo vemos, chicos. El Tribunal de Juicio nos tendrá que facilitar el documento que contiene la data biométrica decodificada. Tenemos que tener en cuenta que si intervino una empresa tercerizada que hizo de nexo, como por ejemplo Edatalia, Vía Firma, Autógrafos, va a ser esta empresa la encargada de descifrar los datos biométricos y en un eventual caso brindar el software.
ahí se pausa. Le pido que apaguen su micrófono, porfa. Si apagan su micrófono para que no haya retorno. ¿Puede ser? Gracias. Para leerlo. Abro el PDF. Vemos que tiene 6 firmas. Accediendo a la información adjunta, veremos los datos biométricos de cada una de ellas. Ahora necesitamos un software para poder abrir y trabajar esta información. Abrimos el software Allen Forensic y luego el archivo PDF suministrado por el Tribunal de Juicio para leer los datos biométricos. Tenemos disponible para el estudio información técnica vinculada a los datos recabados por la tableta. Vemos la morfología de la firma y los datos precisos en número de información importante como presión, velocidad, tiempo de ejecución, etc. También podemos advertir los distintos gráficos de cada uno de estos elementos. Una vez que tenemos la información biométrica de las firmas cuestionadas y de las indubitadas, procederemos a realizar el estudio y cotejo pericial. Tendremos herramientas de confrontación que nos permitirán tener la reproducción de las firmas en tiempo real. A la izquierda vemos cómo se ejecutó la indubitada y a la derecha la cuestionada. De la misma manera se pueden confrontar los elementos intrínsecos en gráficos, como los ritmos de presión, con máximo y mínimo, y con parámetros objetivos cuantificables, como vemos a continuación, velocidad, rasgos aéreos, etc. Vemos en el gráfico el ritmo de la presión de los trazos indubitados en color verde y de los cuestionados en color rojo. Con esta herramienta, combinada a las clásicas metodologías de estudio pericial, se llegará a la conclusión si la firma es o no auténtica. Listo, Paco, seguimos nomás. Gracias. Vamos ahí. Listo. Entonces voy a seleccionar la pantalla, ya chequé cuál es el problema. Ok, entonces aquí estamos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos entonces, el resultado que tenemos de un software es una imagen como esta. La ventaja de tener una imagen como esta es que nosotros podemos reproducir, voy a cambiar aquí, podemos reproducir nuestra, déjame ver si coincide con este, dime si pueden ver el video, Federico. Sí, se ve bien, se ve muy bien. Bueno, este video es de cómo la firma es producida y se puede volver a ver su producción las veces que uno quiera y analizar entonces desde la perspectiva de los movimientos y desenvolvimientos gráficos las veces que uno quiera para entender la dinámica de la firma. Me va marcando, me va diciendo cómo se acelera o desacelera, va marcando los cambios de presión y velocidad, me va marcando los movimientos aéreos, y el análisis en ese sentido es mucho más sencillo contando con esta tecnología. El tema, como les decía, de los números, al meternos a los gráficos, es ver gráficos como estos. Vemos aquí, como les decía, tiene el gráfico de la presión marcado en rosa y el gráfico de la velocidad marcado en verde. Si nosotros entramos a un comparativo de gráficos, lo ideal es que se lo dejáramos a una máquina, a un software, y que la máquina nos dijera qué tan parecidos, qué tan similares o no son estas curvas atendiendo a procesos estadísticos. Mi propuesta en particular indica que nosotros tendríamos que hacer un trabajo como lo sabemos hacer. Yo supongo que todos tendríamos que saber hacer el trabajo de manera similar desde el punto de vista de la grafoscopía, donde vamos a estudiar los desenvolvimientos gráficos, sus cambios de presión y velocidad que implica su ritmo gráfico y la concatenación de todos estos movimientos para la obtención de un resultado final. Obviamente tendríamos que hacer un cotejo, no una firma contra una firma, sino teniendo un patrón de cotejos para poder ver cuáles son sus constantes y sus variantes y saber si la firma cuestionada presenta esas constantes y encuadra dentro de esas variantes, porque si nosotros nos vamos al tema de los gráficos entramos en una complejidad.
Entonces, lo que les decía es que yo había hecho una prueba con Alan Forensic, con unas firmas de una persona. Le pedí a la persona que realizara las firmas en mi teléfono celular, que es el Galaxy Note 10, que tiene un lápiz digital. Le pedí que realizara las firmas y las subí al sistema. Y el sistema me da una interpretación de esta firma, de estas firmas, me permite ver gráficos de presión, velocidad. Bueno, aquí estoy acotando mucho porque realmente me puede dar los movimientos en X, los movimientos en Y, la presión, la velocidad, la altitud, el azimut, las velocidades en X, las velocidades en Y, una serie de datos que si yo los pongo todos me voy a complejizar mucho si no sé interpretar los datos. Para mí lo ideal sigue siendo poder analizar las firmas, los modelos de firmas contra el modelo de firma y hacer un trabajo grafoscópico y no un trabajo estadístico. Aquí tenemos el comparativo de los dos gráficos, es decir, las dos firmas, las 4 firmas, fueron tomadas el mismo día con diferentes equipos y con diferentes softwares, y el resultado es este. Arriba tenemos los resultados de la medición de la velocidad de las firmas, y abajo tenemos los resultados de la medición de la velocidad de las firmas con un dispositivo y un software diferente. Y vean que los gráficos son muy variados, por no decir diferentes. En el caso de este es el caso de la velocidad, y en el caso de la presión pasa algo similar. Entonces, el que cambiamos de software y el que cambiemos de tableta nos va a llevar a una problemática muy grande con respecto de la interpretación de gráficos o de datos. Pero el trabajar con imágenes que tienen la representación de los cambios de presión y velocidad nos puede llevar a resultados más fiables aplicando un método grafoscópico adecuado para la interpretación de las firmas. No sé si quedó claro. Disculpadme, pero nosotros nuestras presentaciones solo hemos hecho dos transparentes filminas, con lo cual no os hemos explicado nada de lo que nosotros pretendíamos explicaros. Ahora ya está a punto de acabar, con lo cual nos sabe mal porque teníamos muchas cosas importantes, interesantes que deciros, pero parece ser que el tiempo se nos ha venido encima o no ha habido posibilidad de hacerlo por las interesantes aportaciones de los demás ponentes, pero vamos, yo creo que hubiera sido interesante e importante y también muy práctico poderos explicar lo que pretendíamos, lo que habíamos expuesto en nuestras PowerPoints. Pero bueno, lo podemos dejar de última para el próximo conversatorio. Si queda algo pendiente, lo abrimos ahí y lo podemos cerrar, pero es verdad que bueno, sabíamos que el tiempo era muy complicado y era difícil poder aportar todo lo que cada uno quería aportar en este momento, ¿no? Yo, en relación a la presentación de recién, Paco, si bien yo por lo menos lo que yo noté, la última parte de la presión, yo vi gráficos muy similares, con algunas diferencias muy similares. Lo que habría que ver es alguien que falsifique esa firma, qué tan similares o qué tan disímiles pueden haber sido, ¿no? Porque a lo mejor viene alguien y lo falsifica y esas curvas son completamente distintas. Eso por un lado. Por otro lado, analizar y también establecer que un elemento intrínseco, como por ejemplo la presión, no en todas las personas va a ser homogéneo. Si bien es un elemento muy importante, hay personas que vos le haces filmar 10 veces y a lo mejor va cambiando la presión, pese que es un elemento intrínseco relevante, pero lo mismo puede pasar con un punto de ataque, con una caja de escritura, con la velocidad, etc. Hay que buscar cuál es el elemento del automatismo que va a representar ese grafismo, ¿no? Entonces son puntos que yo creo que nosotros tenemos que entender. Y por otro lado, y esto creo que lo pensamos todos igual, hay que ver que estas herramientas informáticas siempre van a ser un complemento del perito a los métodos tradicionales. No lo van a reemplazar, pero sí van a ser muy significativas para el estudio. Otro de los puntos que también veíamos es la importancia de que haya un estándar en el trabajo que nosotros hacemos, tanto de tableta como software, porque si nosotros trabajamos con distintas tabletas o distintos software, se va a hacer realmente complejo poder
bueno, vamos a tener estas complejidades. Yo creo también de que con la gran cantidad de limitantes que nosotros vimos, los peritos vamos a tener que trabajar con lo que tenemos y vamos a tener que seguir adelante. Vamos a ver en el próximo conversatorio del próximo sábado que viene, no al otro, Mario Costeja nos va a mostrar informes periciales que hizo justo todo este proceso de obtener la data biométrica en el juzgado, trabajarlo con software, las conclusiones, cuáles fueron las objeciones, y que creo que eso va a ser muy significativo. Yo no sé si querés aportar algo, Pedro, vinculado a lo que vimos, a lo que mostró recién Francisco. Audio. El chiste ese justo no se escuchó. Me quedé con la gana de los Orellana, porque, digamos, no sé si no podemos extender un rato más y que comenten por lo menos lo esencial de lo que tenía que faltar, ¿sí? Y si podemos hacer comentarios vinculados a lo que hemos visto ahora, pero ya abrir nuevos temas se nos va a ir muy tarde. Es como para ir aquí media de la noche, mi familia me espera para cenar, y la verdad es que mi cerebro no da para más al cabo de 3 horas. Sí. Ha sido muy largo. Me defino así, por la noche, 10:30 de la noche, después de 3 horas de escuchar vuestras interesantes aportaciones, ya no. Entonces, solo comentarios sobre lo que dijo Paco, ¿sí? Porque me pareció interesante. Es decir, mientras no haya un estándar en la forma de procesar la información, los gráficos van a ser distintos. Los gráficos de las señales es inevitable, porque depende cómo codifique la información, después cuando la grafique, el sistema de coordenadas y la representación va a ser distinto, a no ser que haya un estándar para decir, esto hay que graficarlo así. Por eso el tema de los ISOs y el tema de los estándares. Porque si yo grafico velocidad como milímetros por segundo y capturé la información en un sistema de coordenadas que, independientemente de la resolución de la pantalla, mida milímetros por segundo, no importa el software, la gráfica va a ser la misma. Pero si no tengo la misma representación, la gráfica va a ser distinta. Como solución, por lo menos temporaria o definitiva, dependiendo cómo evolucione la historia, el comentario de Paco sobre que la visualización de la gráfica de las firmas con información adicional basada, por ejemplo, en color, para representar velocidad y presión y no depender de las gráficas de las sinusoides, puede ser una salida intermediaria que, independientemente de los software, le permitan hoy por hoy, en el estado actual de las cosas, a los peritos poder avanzar en una pericia e informar algo, aún siendo los dispositivos distintos, pero obviamente si la imagen de la firma se parece y las representaciones de las áreas de mayor velocidad o de mayor presión coinciden con las áreas de la gráfica, independientemente del sistema de medición, en la gráfica de la firma se va a tener que poder representar de manera parecida, ¿sí? Sí, Paco. No tenemos audio. No hay audio. Lo que comenta Pedro es básicamente algo de lo que queríamos transmitir. De hecho, cuando yo hago una pericia en papel, mayoritariamente aplicamos método MEPRI. Y el método MEPRI nos permite ver estos cambios sectorizados de presión y velocidad a través de la profundidad de los surcos. Es decir, si el surco es más profundo o menos profundo, podemos inferir este cambio de presión-velocidad que tienen una relación inversamente proporcional, es decir, velocidad y presión. Si pudiéramos tener una proyección colorimétrica como la que dice Pedro dentro del gráfico de la generación de la escritura, podríamos aplicar de manera análoga el método MEPRI para poder establecer estos cambios de presión y velocidad, y si algunos son constantes, podríamos señalarlos como estos gráficos individualizantes de las piezas. Bueno, estamos ya finalizando. Voy a abrir el chat por cualquier cuestión que quieran agregar. Yo les agradezco mucho su participación. Ya estamos justo en las 3:30. Fue una maratón de información. Muchísimas gracias a todos los profes.
su aportación y su perfil bajo para mostrar la humildad que transmitieron, se lo agradezco muchísimo. Está claro que estamos en un camino que está empezando y que tenemos que investigar, tenemos que cuestionar, tenemos que ver qué nos va a deparar el futuro, pero a través de las investigaciones. Muchísimas gracias a los asistentes. También quiero agradecer a toda la gente de Sildo por haber apoyado la difusión, eso que para nosotros fue muy importante. Y comentarle también que tienen la opción a un diploma certificado. Tal como hicimos la otra vez, el 50% de las ganancias se van a donar por el tema del COVID. En el anterior curso donamos 16.500 pesos argentinos a Barbijos Solidarios, que Barbijos Solidarios lo que hizo fue comprar elementos para crear un montón de barbijos que fueron distribuidos a sanatorios y hospitales de Argentina. Ahora no sé a dónde lo vamos a hacer, vamos a escuchar comentarios de ustedes, a dónde quieren hacer alguna donación. El 50% de lo que se ingrese con aquellas personas que quieran el diploma certificado, ya que nos lo han pedido muchísimo, también va a ser donado. Y todo eso lo voy publicando en mis redes sociales, en Instagram, en Bau Federico de Instagram. Ahí voy publicando las fotos de las donaciones, las notas que nos mandan, dónde lo van entregando. Así que eso para que esté interesado. Sí, Paco. ¿Podrías comentar un poco de la encuesta que enviaste para lo de...? Sí, ahora estoy por comentar eso. Paco está haciendo un trabajo de investigación que yo lo estuve revisando y me parece que va a ser muy interesante y necesita su ayuda. ¿Sí? Necesita su ayuda. Creamos un formulario, un folleto informativo para que ustedes puedan hacer una devolución, traten de ser completamente sinceros con las respuestas. Contá un poquito más, Paco, de qué se trata y yo le voy a cortar el chat y lo voy a publicar. Así. Sí, el tema de este trabajo que estamos haciendo es precisamente poder ponderar cuál es la diversidad que existe dentro de la aplicación metodológica en el trabajo pericial de escrituras y documentos. El cuestionario es muy simple, simplemente es que los expertos o las personas que se dedican a hacer pericias nos pueden manifestar de forma clara cuál es el método o la metodología que utilizan, cuáles son los pasos que siguen para hacer una contrastación. No es una cuestión de crítica y decir, este está bien, este está... No, es poder decir que pudiéramos tener 1, 2, 3, 4, 5 metodologías extendidas por todo el mundo. A lo mejor me llevo la sorpresa y todos usamos la misma metodología, aunque tenga un nombre distinto. Por eso estamos pidiendo que enumeren los pasos y que podamos tener una visión de a qué problemática nos estamos enfrentando respecto de la aplicación metodológica dentro de la práctica forense de estudio de firmas y documentos. Perfecto, entonces le estoy dejando acá en el chat el link directo para llenar el formulario, así que se los dejo, lo abren y si no lo pueden llenar ahora lo dejan abierto y cuando finalice la charla, bueno, o cuando ya se ordenen, lo completan por favor porque le va a servir a Paco para la investigación. Quiero preguntarle a ustedes si quieren dar sus redes sociales para que si alguien los quiere contactar, los quiere seguir, los quiere buscar. Bueno, en el Facebook estamos como Francisco Elías o estamos como CSIP de Capacitación, también la página de CIPDO México en Facebook y obviamente tenemos la página de CIPDO Internacional, ahí nos pueden encontrar y bueno, pues estamos en contacto para lo que puedan ayudarles. En nuestro caso está en la última proyección de PowerPoint que te he enviado, estaban todas nuestras redes sociales. Bueno, ¿le puedes decir rápidamente de Instagram, de última? Sí, de Instagram es gabinete, a ver, un momento que lo miro. Era gabinete /Orellana /calígrafos. Esto en Instagram. Gabinete /Orellana /calígrafos. Twitter, Orellana Peritos. Y en Facebook, Gabinete Jurídico Pericial Orellana. Perfecto. Pero un correo que quiero dejar, por favor. Correo, sí, cualquiera, yo digo porque Pedro no puede tener redes sociales. No. Por eso mismo, yo te decía Pedro, si querés dejar un correo porque alguien te quiere contactar, de repente sabe el conocimiento que vos tenés y te quiere hacer una consulta. Pedro.caña, caña con K en latina @gmail.com. Perfecto. Bueno chicos, les repito que el diploma certificado es una opción para que lo quiera. Si hacen clic ahí en la publicación que está
ahora abajo, pueden optar después para hacer el cambio, para pagarlo en pesos mexicanos, por Oxxo, en pesos argentinos, lo que sea, también en Rapipago, tienen esa opción. Les agradezco muchísimo, los esperamos en el próximo foro de discusión que también va a estar muy bueno. Yo creo que nos hemos fogueado un poquito ahora y tenemos mucho más para discutir y para investigar. Nuevamente gracias a todos, la pasé muy bien, cansador, pero la pasé muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Adiós. Gracias. Gracias. Pronto. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.